La nueva temporada ha llegado y hoy te traigo las 10 mejores armas para partidas igualadas. Desde la Groza que con su bufeo está reventando, pasando por la ISO que ya vale la pena, hasta la Oden que también fue mejorada. Otra arma que también está pegando fuerte es las X9 y la gente no lo sabe. Por supuesto te compartiré sus mejores clases dependiendo si juegas táctico o agresivo. Te invito a que veas este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Con la nueva temporada hicieron cambios en algunas armas y si bien es cierto el meta sigue siendo similar, en esta ocasión encontraremos algunas joyas. Antes que nada, si eres nuevo por aquí te quiero invitar a que te suscribas y que actives las notificaciones. Pero si ya lo hiciste, muchas gracias y ahora sí pasemos a continuar. En el puesto número 10 voy a poner a la ISO y si bien es cierto esta arma no se puede considerar como un arma exageradamente rota, debo decir que con su bufeo ahora sí merece la pena. Los de Activision se levantaron humildes y decidieron que era hora de mejorar 3 accesorios de esta arma. Como puedes observar está pegando demasiado bien y con la clase que te voy a compartir de 50 balas vas a reventar aún más. Te recomiendo que la uses para enfrentamientos a corta y media distancia ya que es donde más destaca y eso es por supuesto gracias a su increíble cadencia que esta arma tiene. Este es el código y clase de la ISO. En el puesto número 9 tenemos a la PDW-57, otra joyita bastante escondida que tampoco se le ve mucho y de verdad no tiene sentido lo que pega. Si bien es cierto su cadencia es mucho menor que el de la ISO, debo decir que con esta puedes reventar mucho más fácil a mayor distancia ya que evidentemente al tener más daño y por supuesto mejor control hace que impactes más balas. Lo único que no me gusta es que a muy corta distancia se te puede complicar si tu enemigo trae por ejemplo una VMP, por eso te la recomiendo para mapas medianos. Este es el código y clase de la PDW-57. En el puesto número 8 tenemos a la Groza y sé perfectamente que te estarás preguntando, amigo, ¿qué hace la Groza en un top de mejores armas? Pues tranquilo, Activision la ha mejorado. A la Groza no solamente le aumentaron el daño, sino que también le aumentaron el alcance haciendo que pegue demasiado fuerte y creo que no hace falta explicación, lo estás viendo. El punto más negativo que le puedo encontrar es su retroceso, ya que entre mayor distancia cuesta controlarla, pero de verdad le estoy metiendo un montón de vicio y me está gustando. Este es el código y clase de la Groza. En el puesto número 7 nos encontramos a las X9, a esta arma sí que la he puesto en otras listas, en otros tops y es que realmente lo merece. Las X9 no es de las armas que atacan con daño, sino que esta arma ataca con full cadencia, quiere decir que dispara súper rápido haciendo que tus enemigos no tengan casi oportunidad. Lo que me gusta de las X9 es que a pesar de ser un arma que revienta demasiado rápido, se adapta a tu estilo de juego, es decir se puede usar para rushar, pero también se puede usar para jugar de forma táctica, lo que sea que necesites. Este es el código y clase de las X9. En el puesto número 6 tenemos a la Switchblade, una arma que tiene ligeramente menos cadencia que las X9, pero ojito, ya que esta tiene mucha más movilidad y por supuesto mucho más daño. Con esta arma no te voy a recomendar por ningún motivo que te pongas a campear, ya que su máximo provecho y máximo potencial se le puede sacar solamente jugando de forma súper agresiva. No hace falta que te diga que esta arma es ideal para los mapas que son demasiado cerrados, es decir, donde sí o sí te encuentras enemigos a corta distancia. Pero si la Switchblade no es de tu agrado, tranquilo que la próxima arma te va a gustar. Este es el código y clase de la Switchblade X9. En el puesto número 5 tenemos a la RAM 7 y a partir de aquí las cosas se ponen intensas ya que las armas que te voy a mostrar están realmente rotas. La RAM 7 es de las armas que casi no tiene retroceso, por lo que impactar balas es demasiado sencillo, pero si eso no fuera suficiente también tiene buena cadencia. Seguramente te estarás preguntando, ¿y eso qué tiene de especial? Pues nada, si no fuera que esta arma es un asalto y no su fusil. Otra ventaja de la RAM 7 es que sirve para cualquier tipo de enfrentamiento y para cualquier tipo de distancia. Este es el código y clase de la RAM 7. En el puesto número 4 tenemos a la Oden y no la pongo solamente por su bufeo, sino que la pongo porque realmente pega demasiado fuerte. Lo que Activision le hizo a la Oden fue que le aumentó la velocidad de balas con el tirador OWC, pero debo decir una cosa, este tirador te quita demasiada movilidad, por lo que solamente es recomendable para gente que juegue super táctico o super campero. No digo que con la Oden vas a andar rushando porque evidentemente el arma de por sí es muy lenta, pero bueno, te lo dejo como dato. Ya tú decides cuál cañón ponerle. Este es el código y clase de la Oden.
En el puesto número 3 tenemos a la Lachman y quiero que veas la locura de arma que se convirtió tras su bufeo. Ahora sí no fallarás ningún tipo de balas. Lo que le hicieron a la Lachman es que le mejoraron su dispersión de balas y como puedes observar ahora sí que todas las balas impactan directamente a tu enemigo. La verdad esto no me lo esperaba, pensé que la mejora sería casi irrelevante como suelen ser algunos cambios, pero me di cuenta que no, el cambio es realmente notable. Yo que no suelo usar ayuda al apuntar me di cuenta más rápido de lo realmente buena que se convirtió. Este es el código y clase de la Lachman. En el puesto número 2 tenemos a la VMP y sí, sé perfectamente que esta arma aburre porque en cada temporada se ve de primeras, pero es lo que hay. Te puede gustar o no te puede gustar la VMP, pero sin duda lo que pega no tiene sentido. Buena cadencia, buen alcance, buen control y por si fuera poco, buena velocidad. Realmente no tengo mucho que decir sobre esta arma, creo que la conoces y yo soy seguro que la usas porque en cada partida se nota. Definitivamente está más rota que la UCC9. Este es el código y clase de la VMP. Finalmente llegamos al puesto número 1 y este se lo lleva sin duda alguna la SO14. Sí amigos, un tipo de arma que la gente no usaba, pero con la llegada de esta todo el mundo la anda usando. Los de Activision la nerfearon en esta temporada, pero realmente no se nota casi nada, o para ser sincero no se nota nada. Esperemos que la próxima temporada sea diferente, porque de lo contrario hablaríamos de que se convertiría en la nueva UCC9, es decir una castrosa. Este es el código y clase de la SO14. Quiero dar una mención especial a la Tipo 19 que actualmente sigue siendo un arma realmente rentable, pero sin embargo con skins donde destaca más. La Tipo 19 y la XM4 son realmente demasiado buenas, pero lamentablemente la mirilla base que trae no ayuda demasiado. Las armas anteriores se pueden usar perfectamente sin skin, pero seamos honestos, con esta Type 19 y con la XM4 no aplica. Esta es la razón por la cual no la incluyo en la lista, pero de incluirla tampoco llevaría al primer puesto, se iría como en el 4 o el 5 a lo mucho. Este es el código de la Tipo 19 en su versión mítica y aquí te dejo un código y clase con su versión humilde con punto rojo. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de las armas. Actualmente ando usando mucho las X9, pero dime tú amigo, ¿qué arma andas usando? Y si tienes una buena clase también puedes comentarlo. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, por supuesto, hasta otro próximo video.